presente de San Salvador. Bueno, pero el pasado de lo que él ha sido, eso lo va a acompañar toda la vida. Algún día, ojalá, él se arrepienta. Hay un libro que se llama Los Escuadrones de la Muerte en El Salvador. Ahí lo mencionan. Y ahí mencionan algunas cosas que estoy diciendo. Pero yo no las digo porque las leí en el libro. Yo les digo porque pasé por eso. Entonces, así se han quedado cientos de miles de criminales. Por eso no era gente pobre, era gente que está respaldada por una nación europea. Y aquí los de barriada, los de colonias, zonas prácticamente marginales, en donde hacían las grandes matazones, violaciones, torturaban. Eso hacían los soldados, dirigidos por militares. Pero eso así se quedó. Pero son violaciones a los derechos humanos, son crímenes de lesa humanidad, no prescriben. Cualquier momento que uno quiera puede ir donde un abogado que se siga un juicio. Ahora, los medios para hacer eso, pues es bien difícil. Porque un abogado lo primero que dice, bueno, dame tanto y yo voy a empezar a investigar. Entonces la gente se queda así. Y se han quedado hablando solo de los militares. Si ni a Cristiani casi lo mencionan, cuando él era el primer responsable de todo eso, como comandante en jefe del ejército salvadoreño. Ahí me quedaría porque es triste hablar de eso. Bueno, oyeron, amigos y amigas, para que ustedes pues estén al tanto, ¿no?, de lo que aconteció y lo que sigue aconteciendo, y para que todos los que ustedes nos están diciendo acá, que El Salvador es el país de la impunidad, bueno, lo están escuchando de los propios protagonistas, ¿no? Crímenes que se han cometido y que hay pruebas y que hay huellas y no hay nadie en la cárcel, no hay nadie en las prisiones. Nos decía usted, amiga, que ahorita hay una campaña que se llama Destape a la Corrupción y que hay una serie de capturas, y que pide qué piensa el analista de eso, porque usted Teresa parece que nos dice acá, pero dice, ¿y cómo está eso del destape a la corrupción, en donde el fiscal está gastando lo que no tiene, millones de dólares en este destape a la corrupción, y ahí no se ven nombres, grandes nombres, que son los verdaderos culpables? Ahí lo que se ven son ladrones pequeños, traficantes pequeños. Y dice, si es destape a la corrupción, ¿es a la corrupción de los que roban poco o es a la corrupción de los que están robando todo? Porque dice, ahí no veo apellidos como Sol, como Cristiani, como los Simán y muchos otros que sabemos nosotros que están saqueando ilegalmente al país. La pregunta para el analista, ¿por qué en este destape a la corrupción solo salen, y lo pone aquí entre comillas, dice, solo salen pescaditos pequeños, y cierra la comilla? Mire qué interesante cómo lo pone. Bueno, no sé, vamos a ver qué nos dice nuestro analista, porque lo que usted, amiga, nos está diciendo aquí quiere decir que cuando se habla de destapar a la corrupción, se habla solamente de un tipo de corrupción entonces, y de un tipo de corruptos. ¿Y qué pasa con los grandes? Usted dice aquí pescaditos pequeños. Bueno, ¿qué opina nuestro analista al respecto? Bueno, yo diría que si aquí realmente se
investigara como debe ser a los corruptos, este país prácticamente se queda sin gobierno. Incluso en las autónomas, por ejemplo, el Seguro Social, ahí están investigando, ya le descubrieron faltas graves en el asunto del dinero al exdirector de la época de Funes, y posiblemente vaya a la cárcel. Pero como tú dices, antes de él hubo otro director. Ese recogía alrededor de $260,000 mensuales en pago a una seguridad privada que no existía. Se comprobó eso, se denunció, y ese director ni siquiera te acuerda la gente de él ahora. Bueno, y así hay muchos casos. Han habido funcionarios de altura, pues casi ministros, diríamos, ¿verdad? Que podría uno decir, algunos no robaron, pero la mayoría sí. Y se ve cuando salen. O sea, en estos momentos, por ejemplo, que se comprobó ya que durante el gobierno de Funes salen 10 millonarios nuevos de este país, un país que prácticamente debe centenares de millones, miles de millones, casi 18,000 millones de dólares, y está sacando millonarios y se está pagando intereses anuales. Hay intereses a mediano, corto y a largo plazo. Ahora están luchando porque los intereses de corto plazo los trasladen a largo plazo para salir victoriosos en esta como administración, por si ya lo siguieran en la otra. Pero el país, ¿cómo queda? La gente, ¿qué esperanza tiene de una mejoría con este gobierno o con el que viene? Es que es bien difícil cuando uno ve lo que el país debe, lo que ya no tiene. Por ejemplo, los hospitales, si es que ya no tienen prácticamente nada. Si ahí la medicina que regalan ahora ya de vez en cuando son pastillas. Cuando se trata de inyecciones o cosas para los ojos, de colirio, cosas así, mire, de eso no tenemos, vaya, cómprelo, aquí está la receta. En un hospital que debiera de tener, por lo menos ahora podrían quitarle todo lo que robó. Ya prácticamente eso ya se comprobó. Y todos los toditos los presidentes que han habido en este país han salido, incluso Funes, que fue el último que salió. Ahora este que tenemos ahora, bueno, parece que ya va gastando en partidas secretas más de 200 millones de dólares. ¿Y qué son las partidas secretas? Pues? Imagínense ustedes, si el Hospital Rosales tiene un presupuesto de 80 millones y viene ese director, termina su periodo de 5 años y no se gastó los 80 millones, se gastó nada más 50. Pero como ese dinero prácticamente ya salió, ese dinero se lo devuelven al gobierno. Ya está fuera de control. Este dinero se lo roban. Yo estoy exagerando, con 30 millones pueden ser 10. Bueno, pero eso llega a lo que le llaman partidas secretas. Y si el gobierno, el presidente, se pone de acuerdo con 3, 4 ministros a que no gasten todo el presupuesto, y ese presupuesto le llega de regreso después, pero ese presupuesto prácticamente ya salió. Para la ley, para el control, eso ya salió. Para la contabilidad, ese dinero ya no existe. Entonces se lo echan a la bolsa. Ese es un robo. Es un robo técnico.
es que son técnicos para robar. Pero ahora el pueblo ya sabe todo eso. Yo tenía información, por ejemplo, de Calderón solo había entrado a la presidencia bastante quebrado. Lo mismo Cristiani. A Cristiani estaba quebrado y el suegro le estuvo ayudando antes de ser presidente. Pero hoy que salió de ahí en la presidencia, ese señor, él y Simán son dueños de más de 100 empresas de lo mejor que hay en este país. Solo esas dos firmas. Imagínense ustedes, bueno, es que no dejan nada para el pobre pueblo. Nada. Lejos de dejarle algo al pueblo, le siguen quitando. Él es dueño incluso de las pensiones. Las pensiones que recogen los bancos, que distribuyen los bancos, las aseguradoras de pensiones. Es que es dueño prácticamente de lo mejor, lo más productivo de este país. ¿Y de dónde ha sacado todo eso? Puro robo. Y aquellos que se hacen millonarios de esa naturaleza, decía un filósofo francés, todas esas riquezas, decía, están empapadas de sangre. Y tal vez no sangre que hayan matado, pero sí por esa acumulación ilegal que hacen estos señores, los pueblos se mueren de hambre. Y parece exagerado decir eso, pero no, señores, en El Salvador hay gente que ya se acuesta sin cenar. Se levantan en la mañana algunos compañeros a buscar trabajo con un pedazo de panela, porque van a regresar hasta que piden raya a algún motorista de buses que los traiga, y con ese pedazo de panela almuerzan. Si no lograron hacer algún trabajito, o si no consiguieron trabajo. Esa es la vida aquí en El Salvador. No puedo decir Honduras, Guatemala, pero aquí en El Salvador y en estos momentos. Y por eso en otra vamos a hablar de los 7 años de gobierno del FMLN, porque es necesario que el pueblo conozca qué dejan, qué bueno han hecho algo bueno, eso no se discute, pero no a eso llegan, pues. Si ahí llegan a mejorar los países, no llegan a dar los peores. Ningún gobierno va a llegar a decir, es que el anterior robaba, yo voy a robar también. Es que para eso no se los elige nadie. Sin embargo, aquí así están las cosas. Es doloroso decirlo. Bueno, si tenemos funcionarios altos aquí que están trabajando con drogas, pues ya se dijo, ya se publicó, y como tú dices, de oficio tendría que haberlo llamado ya el fiscal, porque no lo ha hecho. Bueno, porque aquí podríamos decir que hay dos partes estadounidenses manejando. Una parte un poco decente, que es la débil, y la que maneja la CIA, la que maneja la droga, las guerras, las que hacen las guerras. Esa es la otra parte de los Estados Unidos, la parte oscura que mucha gente no conoce. Pero así están las cosas. Pero poco a poco y hasta donde se pueda y hasta donde nos dejen, que hay que ir hablando con la gente. Y así será. Gracias. Bueno, poco a poco ya ven ustedes que la gran importancia nos está mandando todos estos comentarios acá a su Radio Revolución, y eso es lo que usted dice, necesitamos una revolución, ya no solamente una revolución a nivel local o regional, sino que una revolución global. Y usted, mi querido amigo, nos está hablando aquí de una revolución no solamente económica, dice usted, sino que de conciencia, una revolución social, una revolución diciendo de la importancia. Óigame, amigo y amiga, ya mire cómo estamos con el tiempo. Nuevamente las disculpas del caso. Mire, toda esta serie de preguntas y comentarios que quedan nos van a quedar por allí pendientes, pero desde ya le prometemos que van a ser las primeras que van a salir al aire.
en nuestro próximo programa, porque ahorita tenemos que darle lo